Bienvenidos al tutorial Gestionar actividades del aula extendida. Una vez matriculado el curso, ingresamos a él, donde podemos observar los diferentes tipos de cursos que existen. Hay unos organizados vertical y otros horizontalmente. Debemos estar atentos, es ubicarnos o señalar la semana o la unidad que se está desarrollando. Dentro de las actividades gestionadas podemos encontrar foros, chat, exámenes online, tareas, talleres, glosarios, entre otros. A continuación veremos un ejemplo. Hay cursos como este que están organizados horizontalmente por pestañas. Aquí encontramos cargada pues la pestaña de bienvenidos con pestañas de las 4 unidades que se van a desarrollar durante la clase. ¿Qué debemos de mirar? Pues aquí yo tengo la posibilidad de descargar el material de estudio que los docentes me han dado en PDF o en Word. Cada vez que nosotros entramos al aula extendida, esto genera una estadística de cuántos minutos estuvo el estudiante aquí, quién descarga el material de estudio o no, y esto pues se tendrá en cuenta a la hora de tomar una nota significativa. Esto que observamos aquí, estos dos globitos, es una actividad para contribuir al pensamiento sociocrítico o dejar nuestra opinión. Esto se llama un foro. Aquí siempre se va a indicar cuál es el tema a desarrollar y tú debes de dejar tu opinión acá. Esto es un archivo en PDF. Esto es un paquete Scrum donde hay varias actividades donde podemos ingresar y encontramos varias material de estudio y actividades que nos ha dejado el docente para desarrollar esa unidad temática. Nos pide cómo lo deseamos ver y podemos observarlo de esta manera. Ahí está organizado por objetivo, conocimientos previos que debe tener el estudiante, noticias y cómo quiere desarrollarlo el docente como tal. Esta es una de las actividades que debemos de desempaquetar que podemos encontrar en un aula extendida. Podemos encontrar otras actividades como les había mencionado, el foro, examen, realizar una tarea. Tenemos temas para desarrollar, siempre están marcados en los objetivos y temas por unidad. Esto que está aquí, los dos globitos, ya les había indicado que es un foro. ¿Qué es un foro? Un foro es donde tú vas a desarrollar tu idea sobre un tema específico. Entonces aquí por ejemplo dice, deja tu opinión, cómo crees que la actual impacta en el mundo actual, qué ventajas y desventajas tiene su uso, cómo lo utilizaríamos acá. Aquí simplemente es añadir un tema, un nuevo tema al foro. Él me va a agregar un panel para la edición de ese texto. Siempre que yo vea este asterisco, significa que ese recurso es obligatorio, o sea que debo agregar un asunto o un mensaje. ¿Qué va a ir en el asunto? Puede ir el tema a desarrollar, la tarea, puede ir tu nombre, pero debe ser obligación. Dentro del mensaje, nosotros tenemos este panel de edición, está como las herramientas más utilizadas, la negrita, la cursiva. Si yo deseo ver más herramientas de edición, le doy clic aquí a esta opción, la primerita que dice alternador de barra de herramientas, y me muestra todas las opciones que tengo para insertar una tabla, una imagen, un videoclip, justificar mi texto, centrarlo y modificarlo en general. Aquí desarrollo la idea sobre lo que yo pienso críticamente sobre el tema que se me va a evaluar. Llegado al caso de que yo he desarrollado un documento en Word, en Excel, apoyando mi idea, yo puedo adjuntarlo de esta manera. Le damos clic a donde está la hojita con el más, este icono que está acá. En la parte izquierda de la pantalla debe estar seleccionado subir un archivo. Donde dice adjunto, debo seleccionar el archivo como tal. Lo voy a buscar, se me abre el navegador o la ventana del explorador para seleccionar el archivo específico que deseo adjuntar para ese foro. Tenemos en cuenta que para la información del foro, esta información del foro va a ser visible para todos los participantes del foro. Guardar como es una opción que voy a llenar solo si quiero cambiar el nombre del documento actual. Esto el autor no se debe modificar ni los derechos de autor. Entonces subimos el archivo como tal.
Y pues nuestra participación, estos dos que tienen asterisco rojo deben de estar como campo obligatorio. Le damos enviar al foro. Cuando nosotros enviamos esta información al foro, nos muestra un mensaje. ¿Qué mensaje nos muestra? Nos dice, disponemos de 30 minutos para editar si quieres hacer cualquier cambio. Si te has dado cuenta que tienes un error ortográfico o que enviaste tu participación y te faltó un punto clave ahí, puedes editarlo. Te va a salir esta opción para poderlo editar hasta 30 minutos. Una vez haya esta opción, editar, una vez hayan pasado esos 30 minutos, pues ya no vas a poder borrar esa participación del foro como tal, de esa actividad. Esa actividad tiene una nota o una nota participativa dependiendo del docente. Vamos a mostrarles otras actividades comunes aquí que pueden usar sus docentes para evaluar las unidades temáticas. Aparte del foro están los exámenes en línea. Los exámenes en línea tiene este icono, una hojita con el chulito rojo. ¿Cómo se presenta un examen en línea? Un examen se presenta de la siguiente manera. El examen lo vamos a ver de la siguiente manera. Siempre nos va a mostrar un mensaje de confirmación si deseamos iniciar el intento. Lo marcamos aquí como iniciar intento y nos va a mostrar las preguntas del examen. Solamente se permite un intento por estudiante dependiendo de las políticas del profesor. De la parte derecha, que es lo que debo estar como enmarcar o estar pendiente, es cuál es el número, cuántas son las preguntas y cuál es el tiempo. Del lado derecho me empieza a marcar el tiempo para yo solamente dedicarme a la prueba. ¿Qué debo hacer? Marcar, selección múltiple, marcar cuál es la pregunta que yo deseo o que yo creo que es la correspondiente. Hay unas preguntas como esta que debemos de tener muy en cuenta a la hora de responder. Dice seleccione una o más opciones, o sea que si varias son verdaderas y yo solamente selecciono una, pues no me va a valer la pregunta completa. Aquí completo el examen, el test lo completo y le doy siguiente. Llegado el caso de que yo no he terminado la prueba y se me acaba el tiempo, ¿qué pasa? Se cierra el examen y se envían las preguntas pues que ya están activas como tal. Entonces, ¿qué le vamos a dar para confirmar la prueba? Enviar todo y terminar. Enviamos todo y terminamos. ¿Qué nos va a aparecer? Dependiendo el tiempo de retroalimentación que tiene el profesor, nos va a aparecer de esta manera. De este lado nos aparecen en rojo las respuestas falsas, en amarillo las que no están totalmente bien, sino que solamente tenía varias opciones de respuesta y solamente seleccioné una. Aquí me aparece la calificación, cuánto tiempo duré, cuántos puntos saqué. Entonces calificación está sobre 50, dice 2,5, entonces 5%, saqué 2,5. En el examen me muestra en la parte amarilla la retroalimentación de la respuesta correcta y pues en rojo me aparecen las que son falsas y en verde las que están. Finalmente le doy finalizar revisión y como tal esta nota le llega al docente. Esta es una de las actividades que podemos gestionar en el aula extendida. ¿Qué otra actividad podemos mirar aquí? Existen varias que se construyen con el mismo docente también, las que son de consulta, las que son de diccionario. Hay una que es la tarea, que es cuando yo subo un archivo. Subir una tarea, encontramos el icono de la manito con la hojita. Aquí tenemos que subir un archivo, sea para subir un examen, sea para subir un taller, una tarea. ¿Qué debemos de verificar aquí? Debemos de verificar pues qué es lo que vamos a hacer, cuál es la descripción de esa tarea como tal o de ese archivo como tal, cuál es la fecha límite de entrega. Debemos seguir 5 pasos para subir una tarea. El primero es presionar el botón de subir un archivo. El paso 2 es seleccionar el archivo. El paso 3, verificamos que en la parte izquierda esté seleccionado subir un archivo y finalmente pues al darle clic
a seleccionar el archivo, se abre el explorador de Windows para finalmente seleccionar. El paso 4 es muy importante, donde vamos a dar finalmente guardar cambios. Este último paso es el que hace que el archivo le llegue al profesor. ¿Cómo nos cercioramos de que sí el archivo está correctamente subido? Porque nos debe aparecer la misma pantalla de la tarea con el archivo ahí adjunto, y además el botón se cambiará para actualizar un archivo. Este botón estará activo hasta que la fecha límite de la tarea haya llegado a su final. La fecha de entrega máxima y tener en cuenta la hora, porque hay veces solamente miramos la fecha y no miramos la hora, y hay veces se nos cierra el icono y no puedo pues enviar la tarea como tal. Estas son como las 3 actividades que más se utilizan en el aula extendida, lo que es la tarea, el foro y el examen en línea. Bienvenidos al aula extendida y los invito a utilizar esta herramienta